Sí, por gravedad, pero antes de la gravedad veíamos algo. ¿La gravedad qué es? Aceleración. Es masa por aceleración. Pero en este caso, como la aceleración, perdón, la va a producir la gravedad, es masa por gravedad. Adicional a eso, vamos a trabajar con variación de longitud. Variación de longitud me dice que es igual a L2 menos L1. Estamos. L2 menos L1. Variación de longitud. Tenemos tres fórmulas. Fuerza, en ley de Hooke. Fuerza para determinar el valor de fuerza y variación de longitud. Preguntas hasta ahí. Miren bien porque de esto se trata el experimento. Tenemos una base. No tenemos soporte universal, eso no he visto yo aquí. Pero tenemos una base, ¿sí? En esta base yo voy a colocar un clavito y tengo un resorte, ¿sí? Tengo un resorte. Ese resorte en su estado natural, o sea, sin deformación, porque no lo estoy deformando, no se está aplicando una fuerza. Ese resorte está ahí quietito, nadie lo está molestando. Tiene, vamos a decir que tiene una enlogación o una longitud, como lo quieran llamar, de 15 centímetros. ¿Sí? Ahora, yo vengo con mi masa, lo que van a hacer ustedes en la fundita con arena, o pueden ponerle piedras, pedazos de metal, lo que sea, con tal que pese. Pero dentro de una fundita para poderlo colgar. Entonces yo vengo y digo, le voy a aplicar una fuerza, o lo voy a estirar con una masa, es el mismo resorte, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué está pasando? Este resorte tiene un peso. Vamos a decir que este peso es de 2 kilogramos. ¿Sí? Ustedes con una balanza pueden empezar y luego hacer la conversión de libras a kilogramos. ¿Sí? Eso lo pueden hacer con el factor de conversión que lo pueden encontrar en internet. No hay gran complejidad en eso. Bien, entonces, cuando se produce el estiramiento, la enlogación deja de ser 15. Bueno, aquí era hasta aquí nomás, lo siento, hasta aquí nomás. Me pasé. Sí, la enlogación ahora es 25 centímetros. Con esto yo ya tengo para distraernos un rato. Primero, el resorte sin fuerza tiene 15 centímetros y con fuerza tiene 25 centímetros. Esto lo definimos como longitud 1 y este como longitud 2. Y lo primero que definimos es la variación de longitud. Entonces, variación de longitud, voy a poner aquí variación de longitud es igual a el valor de longitud 2 menos longitud 1. Lo que me dice que la variación de longitud es igual a L2, que es 25, menos L1, que es 15. ¿Cuánto es? Variación de longitud es igual a ¿cuánto? 25 menos 15. Hable. ¿Cuánto? Aquí nos quedamos.
Y nos conectamos la otra hora si es posible, mientras nos respondan. 10. ¿Cuánto? 10. Bien. Así vamos a hacer. Nos vamos a tomar el tiempo que ustedes quieran para responder. 10. ¿10 qué? Centímetros. Pero aquí comenzamos a tener el primer problema. Cuando hablamos de centímetros, estoy hablando de Sistema Internacional de Medidas, ¿sí o no? No, ¿verdad? 10 centímetros equivale ¿a cuántos? ¿A cuántos metros? $10 centímetros equivale a 1 metro son 100 centímetros. Entonces, 10 centímetros equivale a 0,10 metros. Entonces, la variación de longitud o conversión de medida es igual a 0,10 metros. Porque ahí sí vamos a estar en el Sistema Internacional de Medida. ¿Sí? Si no, no estaríamos en el Sistema Internacional de Medida. Ahí para que se vea mejor. Bien, tenemos el valor de variación de longitud que es 0,10. Ahora vamos a definir el valor de la fuerza. ¿Cómo defino el valor de fuerza? Ya tengo un elemento de la fuerza. Ya tengo la masa, 2 kilogramos. Pero ¿cuál es la aceleración? Si estoy entendiendo de que el vector que se está utilizando es un vector hacia abajo, descendente. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Fuerza es igual a masa por gravedad. La aceleración de este objeto, porque si usted lo pone verticalmente, está haciendo una presión hacia la Tierra, es la aceleración de la gravedad la que está impartiendo, ¿sí? Para obtener la fuerza de ese objeto. Entonces, tenemos que fuerza es igual a masa, que es 2, por la gravedad, que es 9,8. Por favor, ¿cuánto es 2 por 9,8? 19,6. ¿Qué? ¿En qué viene dada la fuerza? Los escucho. La fuerza, recordemos que si hablamos de metros, perdón, hablamos de masa, masa es igual a kilogramos. Gravedad es metros sobre segundos al cuadrado. Cuando yo hablo de kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, estoy hablando de Newtons. Disculpe. Newtons. Newtons. 19,6 newtons. Hasta aquí tenemos los ingredientes ya. Valor de fuerza, 19,6 newtons. Valor de la enlogación, en este caso de la variación de enlogación o de longitud de 0,10 metros. Tenemos que definir el valor de la constante de elasticidad. Pero, ojo, ¿qué es la constante de elasticidad? Antes de comenzar. Ustedes han tenido un resorte en su mano, tal vez, algún momento. Asumo que sí. Así sea para jugar. ¿Se han dado cuenta de que hay resortes que son mucho más duros? Hay resortes que son mucho más suavitos. O sea, la deformación, para deformar un resorte suave, usted no le da mucha fuerza y se deforma tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Verdad? Y también hay resortes que son muy duros, que para poderlo deformar hay que aplicar mucha más fuerza. Eso es lo que se define con el constante de elasticidad. Pero también, antes de ver el constante de elasticidad, ustedes han tenido un resorte de los que son suavitos y lo han estirado tanto que no regresa y se queda estirado.
¿Sí? ¿Sí les ha pasado eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Ah, Daniel Resorte, dicen ustedes. ¿Por qué pasa eso? Porque la fuerza que yo le apliqué al resorte sobrepasó el valor de la constante de elasticidad. Por ende, la deformación fue permanente o es permanente. Ya no regresa a su estado original. Ya, esos conceptos deben estar clarísimos. Seguimos. Constante de elasticidad es igual a fuerza sobre variación de longitud, que es el valor que tenemos aquí. Reemplazamos y tenemos fuerza 19,6 sobre variación de longitud, que es 0,10 metros. Constante de elasticidad es igual a 19,6 dividido para 0,10. Nos da un total de 196 newtons sobre metros. ¿Cuál es la unidad de medida de la constante de elasticidad? Newtons sobre metros. ¿Estamos? Newtons sobre metros. Aún no se ha definido un nombre, así como Newton o algo. Fuera chévere que le pusieran Alvarado, pero no. No creo que pase. Entonces no se ha definido, lo vamos a nombrar Newton sobre metro. Por ahora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten nomás. Entonces, en el experimento que usted va a resolver o a realizar, usted tiene eso. Tiene varios valores de masa. Entonces, usted le va a ir aplicando más masa, más masa, más masa. ¿Y qué tiene que pasar con la constante de elasticidad? Debe seguir siendo la misma, ¿verdad? Entonces, usted va aplicando más masa y para cada valor de masa, usted calcula el valor de la fuerza de dicha masa. Digamos, como un ejemplo extra de lo que estamos viendo. Si esta masa de aquí no fuera 2, fuera 4 kilogramos. ¿Sí? 4 kilogramos. Y esto de aquí yo le pretendo encontrar el valor de la fuerza que aplica 4 kilogramos en el resorte. Tendría que multiplicar 4 por el valor de la gravedad, que es 9,8, dándome un total de 39,2. ¿Qué? Newtons. Ahora, aquí vamos a comenzar a trabajar con dos cosas, con dos conceptos. ¿Qué es directamente proporcional? Eso se ve en séptimo grado. Eso lo van a ver mucho en las leyes de Newton. Esa palabra, directamente proporcional o inversamente proporcional. Les explico porque no se han de recordar. Directamente proporcional me dice que al aumentar una unidad o al disminuir una unidad, la otra unidad aumenta. Eso es directamente proporcional. E inversamente proporcional es que al disminuir una medida, la otra medida aumenta. Entonces, cuando hablamos de directamente proporcional, podríamos decir que el valor, escuchen bien, el valor de la elongación es directamente proporcional a el peso o a la fuerza aplicada. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo pongo 8 veces este peso? ¿Qué debería pasar con el resorte? Debería tener una elongación 8 veces mayor a la que tiene, o una variación de longitud mayor a la que tiene. ¿Me explico? Igual, si yo aquí no le pongo 2 kilogramos, le pongo 1 kilogramo. ¿Qué debe pasar con la elongación? Debe ser la mitad. Porque al reducir o al aumentar una magnitud, la otra magnitud debe hacer lo mismo. Eso es directamente proporcional. ¿Estamos?
Eso vamos a trabajar, vamos a ir definiendo esos conceptos, pero vamos a hacer aquí, acá afuera, en este papelito. Definimos que tiene 39,2 y si es directamente proporcional, diríamos que 0,10 metros, la elongación sería 0,20 metros, ¿verdad? Elongación, voy a poner aquí variación de longitud, va a ser igual a 0,20 metros, ¿cierto? Luego, con estos datos, yo vuelvo a trabajar con constante. Constante es igual a 39,2, que es la fuerza, sobre la variación de longitud, que es 0,20. Y procedemos a hacer esa división. 39,2, ¿sí? Dividido para 0,20 es igual a ¿cuánto? A 196 newtons sobre metro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, escuchen bien, nosotros tenemos una constante. ¿Cuál es mi constante? La constante de elasticidad. Recuerden que en una función, voy a dibujarlo aquí, en una función nosotros tenemos dos ejes, ¿verdad? X y Y. Y y X. Pero aquí yo voy a cambiar. Voy a decir que, escuchen bien, voy a hacer una gráfica donde el valor de X va a ser la fuerza y el valor de Y va a ser la elongación o la longitud. ¿Qué va a pasar con esta línea? Debe ser una línea recta, ¿verdad? ¿Y esta línea qué representa? En mi gráfica, representa mi constante de elasticidad. ¿Está claro? Bien. Esto vamos a trabajar mucho, entonces debe quedar súper claro. Ahora, ¿qué pasaría si yo trabajo con el mismo resorte, pero le voy a aplicar ahora, o le voy a poner un peso de 10 kilogramos? Por favor, hagan con el valor de 10 kilogramos. Ahora yo tengo una pesa aquí diferente, voy a hacerla un poco más grande. ¿Sí? Tengo una pesa de 10 kilogramos. Por ahora solo vamos a calcular los valores, no hay ningún problema. Después vamos a ver el límite elástico, hasta dónde es posible estirar ese resorte. Porque no se puede estirar hasta el infinito, ¿verdad? Hay un límite hasta donde se puede estirar. Pero por ahora, por cuestiones de forma, vamos a trabajar con eso. ¿Estamos? ¿Sí? Calculen para 10 kilogramos. Pueden aplicar una regla de 3 incluso ahí. 2 es a 0,10, lo que 10 es a X. Hagan. ¿Cómo sigues, Mateo? ¿Ya estás mejor? Sí. Sí estoy bien ya. ¿Y los Aquí doctores qué dicen? el lunes tengo cita. El lunes me dicen sobre cuándo me quitan los clavos y cómo está el resultado de la biopsia. Esperemos que todo sea positivo. Siempre hay que tener fe. Yo creo que sí. Uno de joven es mucho más fuerte que cuando ya es un poco más adulto. No, aunque no lo creas, es verdad. Uno de joven regenera más rápido los músculos, los huesos. Ya cuando uno va creciendo ya no pasa eso. En serio. Entonces no te preocupes, todo va a salir bien. Por favor, definan con 10 kilogramos. Valor de fuerza, valor de elongación y debe dar el mismo valor de constante de elasticidad.
Ojo, podría utilizar una variación de la fórmula. O sea, chicos, la idea o lo que yo necesito es que ustedes ya comiencen a pensar y decir, yo puedo utilizar esta fórmula aquí, acá. Yo podría hacer esto. Podría decir que variación de longitud es igual a fuerza sobre constante de elasticidad, ¿verdad? Porque estoy despejando, ¿qué cosa? Estoy despejando la constante porque es el valor que tal vez no tengo. Entonces, yo puedo encontrar el valor de la fuerza de este objeto, ¿sí? La coloco aquí y divido para la constante que tengo acá, que es 196, y debe darme el valor de la variación de longitud que se debería obtener al aplicarle esta masa. ¿Sí? Vamos. Ya estamos. Adentro. Listo. Entonces, definiendo el tema, tenemos... ¿Ya acabaron? ¿Sí? Muy bien. Nosotros tenemos... No voy a definir el valor de variación de longitud, va a ser igual. Puedo definirlo de dos maneras, este valor. Primero, ¿cómo voy a hacer? Fuerza sobre constante de elasticidad. Variación de longitud es igual a la fuerza. ¿Cuánto les dio la fuerza? 98 debió haberles dado, ¿cierto? 98 newtons sobre la constante que es 196. ¿Cuánto les quedó en variación de longitud? 98 dividido para 196 da 0,5, ¿verdad? O 0,50 centímetros. ¿Verdad? Esta es una forma de encontrar, pero no es la única. También yo podría hacer lo siguiente y decir 2 kilogramos es a 0,10 lo que 10 es a X. Regla de 3, séptimo año. Nos queda 2 sobre 10 es igual a 0,10 sobre X. ¿Sí? En este caso, hacemos como una ecuación y obtenemos 2X es igual a 10 por 0,10. 10 por 0,10 nos da el resultado de 1. Y luego tenemos que X es igual a 1 medio y que X es igual a 0,5. ¿Sí? Regla de 3. 2 es a 0,10, 2 kilogramos. Esto es metros, ¿no? 2 kilogramos es a 0,10 metros. Lo que 10 kilogramos es a X. Cualquiera de los dos nos sirve. 0,50 centímetros. Perdón. Metros. 200. ¿Sí? Entonces, de esa forma podríamos definir el valor de la variación de longitud. Dos maneras, con los datos que ya tenemos. Los datos que ya teníamos.
Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro lo que vamos a hacer para la próxima semana? Listen, yo me confundí donde le puse el 196. ¿Por qué le puse el 196? Porque la constante de la actividad, ¿cuánto es? 196. Ay. Ya entendí. Entonces yo estoy aplicando la fórmula variación de longitud es igual a fuerza sobre constante de elasticidad. Simple. Recuerden que esto es directamente proporcional. ¿Sí? Muy bien. Dicho eso, hoy van a tener 2 ejercicios. ¿Ya? 2. ¿Por qué les dejo 2? Para que practiquemos y también porque tenemos un experimento y una exposición para la próxima semana. Igual el experimento ya les dejo la tarea hoy para que hagan. Entonces, 2 ejercicios hoy como deber. El experimento es hasta el miércoles y la exposición es el jueves. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro? No los escucho. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, reúnanse ustedes solo para definir quién va a hacer cada cosa de su grupo. ¿Sí? O pueden enviarle por WhatsApp, no sé, o por la plataforma. Saben que ustedes pueden escribirle a otra persona dentro de la plataforma y decir, hola Mateo, esta es tu parte del trabajo dentro de la plataforma. Se puede hacer. En la parte superior hay una como cartita. Ahí ustedes le dan clic y pueden enviar un mensaje al profesor, a las autoridades o a algún compañero. ¿Sí? Como Messenger o WhatsApp. ¿Estamos? Preguntas. Si no hay preguntas, terminamos. Y solo quería recordarles algo más antes de ir. Recordemos que ustedes tienen que enviar sus deberes en PDF y en un solo archivo. Ya sigo recibiendo varios archivos. O sea, yo abro la opción y me salen así. Así, a full fotos. No, eso está mal. Debe llegar un solo archivo. ¿Estamos? Por favor. O el experimento tiene que llevar anexo. ¿Sí? ¿Saben que les voy a escribir lo que debe llevar el experimento? Porque si no, no lo han de... Ya. El experimento debe llevar materiales. Primero, es en Word y transformado en PDF. Luego, proceso. Luego, conclusiones. ¿Sí? En las conclusiones, usted va a poner ¿qué cosa? Va a poner o va a responder las preguntas que están en el experimento. Ahí hay 2 preguntas, 3 preguntas que tiene que responder. ¿Sí? Responder las preguntas y al final, anexos. En los anexos que van, fotos. Que evidencie el experimento. ¿Estamos? Bien. Eso es todo, chicos. Les dejo y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao, profe.